Continuamos con nuestra enseñanza de Primera de Pedro. Los invito a que busquemos y leamos juntos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 7. Dice la palabra: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya tuvimos la oportunidad de ver la semana pasada los primeros versículos de este capítulo y pudimos ver una exhortación de Dios a la iglesia, pero enfocada fundamentalmente en una instrucción al pastor, al anciano, al obispo. En un término más general, es una instrucción a las autoridades que Dios ha establecido en la iglesia. Por supuesto, la instrucción a veces suena un poco personalizada y pensamos que como iglesia no debemos tener entendimiento de ello. Pero la iglesia debe saber cuáles son los roles de sus pastores, cómo funcionan los pastores y lo que Dios exige de ellos. Los pastores somos hombres llamados por Dios, que hacemos parte de la iglesia, que rendimos cuentas a Dios por el llamado que Él nos ha otorgado y tenemos que esforzarnos en modelar el carácter de Cristo. El pastor es una figura que Dios ha establecido en la iglesia para cuidar de la iglesia y ministrar a la iglesia. Pero el pastor no se puede convertir en el dueño de la iglesia, en el digno de adoración de la iglesia. El pastor debe ser un siervo que modela y que se esfuerza por exaltar al Señor Jesucristo, predicando la sana doctrina y viviendo de acuerdo al carácter de Cristo. Al final del texto veíamos que justamente se menciona al príncipe de los pastores, el único que es digno de ser exaltado y alabado, que es Jesucristo, y nos da una promesa de que Él regresará y en ese regreso los pastores rendiremos cuentas a Dios por lo que hicimos o dejamos de hacer en ese llamado pastoral. En ese orden de ideas, en esa instrucción que Dios está dando de la responsabilidad que debe tener el anciano, ahora Pedro, o el Señor a través de Pedro, nos va a hablar respecto a la responsabilidad del creyente. Así como el anciano, el pastor tiene una responsabilidad, el creyente también tiene unas responsabilidades. Y esto es importante mencionarlo porque a veces nosotros venimos a la iglesia como si fuera un club. Es decir, nosotros seguramente pagamos una suscripción o una membresía y venimos a exigir a que nos atiendan, a que nos den. Y no entendemos que el creyente también tiene unas responsabilidades delante del Señor. Y Pedro va a mencionar alguna de ellas, porque la Biblia en el Nuevo Testamento fundamentalmente está llena de instrucciones para nosotros como creyentes. Pedro va a hablar en estos versículos de 3 ideas. Yo quiero compartir con ustedes esas ideas. La primera idea está en el versículo 5 y es que como parte de la responsabilidad del creyente, debemos someternos humildemente a la autoridad que hay en la iglesia. Una responsabilidad del creyente es someterse humildemente a la autoridad que está dispuesta en la iglesia. Pedro ya había amonestado a la iglesia a que se sometieran a las autoridades, ya había hablado a los esclavos de someterse a sus amos, ya había hablado a las esposas de someterse a su esposo, y ahora está ordenando a los creyentes a someterse a Dios, a someterse a las autoridades en la iglesia y a someterse unos a otros. Yo sé que cuando escuchamos someterse, pues ya como que nuestra mente se bloquea porque nadie quiere someterse. Todos queremos es que se sometan a nosotros y hacer nuestra propia voluntad. Pero el Señor claramente refiere, por medio del ejemplo, Él se sometió a la autoridad del Padre, que nosotros debemos someternos en diferentes escenarios, roles y momentos de la vida. Puntualmente en este texto va a hacer referencia a que ya hablamos de las autoridades, entonces la iglesia debe someterse a esas autoridades. Los más jóvenes hace referencia aquí que deben someterse a los mayores.
no solo por respeto a su edad, sino por respeto a su experiencia en la vida cristiana y a su madurez espiritual. Podríamos entender que está hablando en términos cronológicos, porque dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Pero no podemos condicionarlo solamente al tema cronológico. Debemos entender que el texto tiene un sentido, tiene una lógica, tiene un desarrollo, y nos ha hablado de los ancianos desde la posición de autoridad. Así que esa expresión de los jóvenes posiblemente debemos entenderla de una mejor manera haciendo referencia sencillamente al creyente que no está tan maduro en la fe, que es más joven en su experiencia espiritual y que debe someterse a aquellos que ya tienen un recorrido. En las iglesias se puede presentar este roce en que las autoridades de pronto tienen una edad cronológica mayor y hay una nueva generación joven, entonces quieren tomar decisiones. La iglesia debería ser más contemporánea, las personas mayores dicen no, debe ser más tradicional y se genera una pugna entre ese sentido. La idea de Dios, que está comunicando a través de Pedro es que debe haber un sometimiento mutuo entre las personas de la iglesia que tienen roles de autoridad o tienen roles de servicio y aún los mismos asistentes naturales que son creyentes verdaderos. En la medida que haya un sometimiento mutuo de los unos con los otros y al Señor primeramente, la iglesia va a tener un equilibrio y va a ser responsable en cuanto al ejemplo que da al mundo de lo que es una verdadera iglesia. La edad no garantiza que haya madurez espiritual. Y lo vuelvo a repetir, hay personas que creen que porque son mayores o tienen una edad avanzada ya eso hace que sean maduros. No, yo conozco muchas personas que deberían ser maduras en la fe, pero no lo son a pesar de que tienen una edad avanzada. Y el que yo sea joven no significa que carezca de sabiduría. Entonces tiene que haber un equilibrio en todo ese escenario para que la iglesia sea beneficiada y el nombre de Cristo glorificado. La edad no garantiza madurez y la juventud no significa que no haya sabiduría. Entonces para resolver esto, Pedro está exhortando al sometimiento mutuo y fundamentalmente al sometimiento a Dios. La iglesia debe encontrar el equilibrio a través del sometimiento mutuo y el sometimiento fundamentalmente al Señor. Entonces, en esa primera idea del versículo 5, vamos a ver qué es lo que quiere comunicar el texto. Dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Ya hemos visto previamente que los ancianos deben someterse a Dios, que la iglesia debe someterse a las autoridades, que habla de sometimiento previo de las esposas a los esposos, de los esclavos a los amos. Tiene todo un hilo conductor que explica el tema del sometimiento. Y aquí está hablando en otra esfera del sometimiento a que debemos estar sujetos los unos a los otros. Dice, y todos sumisos unos a otros. Se siente como que estamos dando vueltas sobre el mismo tema, pero justamente es así porque Pedro está haciendo un énfasis. Tiene que haber sujeción en la iglesia. Tiene que haber sometimiento en la iglesia. En unas palabras más sencillas, tiene que haber un reconocimiento de la autoridad y un reconocimiento de los roles que tienen las personas. Debemos sujetarnos los unos a los otros en esos roles de autoridad y esas responsabilidades para que la iglesia se edifique de una manera correcta. ¿Y por qué Pedro está hablando de esto? Pues seguramente porque no estaba sucediendo en la iglesia o no sucedía de la mejor manera. No puede haber pugnas, no puede haber rivalidades, no puede haber desobediencia evidente en la iglesia entre las autoridades y las personas que rinden cuentas a esas autoridades. Si una iglesia tiene conflictos y peleas por la falta de sometimiento, es una iglesia que está abocada a la división y por ende a fallar en ese propósito y ministerio que el Señor nos ha otorgado de expresar al mundo el reino de Dios por medio de la iglesia. Miremos las palabras, dice sumisos, sujetos. Ahí es donde ocurre la primera dificultad. Nosotros no tenemos un entendimiento de la sumisión como algo positivo y tampoco esa palabra de sujeción se escucha o se entiende de una manera positiva. Por el contrario, se recibe de una manera negativa. No nos gusta sujetarnos y no nos gusta estar sometidos porque queremos hacer nuestra voluntad.
En cuanto a la voluntad de la iglesia, ya está revelada a través de la palabra, así que no debería haber discusión en los principios básicos y fundamentales de cómo funciona una iglesia. Y debería ser fácil para todos nosotros llegar a un punto de entendimiento respecto a cómo debería ser la iglesia. Sin embargo, esa falta de sujeción, esa falta de sometimiento es fruto de la rebeldía, fruto del orgullo, fruto de la vanidad y de la falta de entendimiento de un grupo conjunto que es la iglesia. Es decir, las personas tienden a pensar solamente en sus criterios, en sus pensamientos, y ahí es donde se genera el conflicto. En esa sumisión y sujeción, el Señor está haciendo un énfasis y dice revestíos de humildad. Entonces aquí hay un contraste. Jóvenes, sujétense a los ancianos, así como los ancianos se deben sujetar. Entonces, si hay un ejemplo de los ancianos hacia abajo, es mucho más fácil que las personas se sujeten. Si yo como pastor no me sujeto, pues lo que estoy comunicando a la congregación es que la congregación tampoco debería sujetarse. En ese ejercicio hay una rendición de cuentas mutua. Entonces, de esa manera, todo es transparente y se hace de una manera clara y a la vista de todos, pero lo más importante, delante del Señor. Para combatir esa dificultad de sujetarnos y ser sumisos, el Señor dice, debes revestirte de humildad. Y esa palabra revestirse es como un énfasis en ser delicado, en tener concentración en cuanto a la manera en que me visto y en hacerlo más de una vez. Por eso esa exageración de revestidos. ¿De qué debemos revestirnos? De humildad. La palabra humildad tiene una definición, quiero leerla para ustedes. Dice, cualidad de la persona en cuanto a carecer de arrogancia y orgullo y tener justa estima del valor personal. Vuelvo a leerlo. Humildad. Cualidad de la persona en cuanto a carecer de arrogancia y orgullo y tener una justa estima del valor personal. Entonces, cuando la palabra está diciendo, igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, el mensaje es para la iglesia, es para la congregación. Ya el Señor había hablado a los ancianos, ahora habla a los creyentes y está diciendo, es importante que se sujeten, es importante que se sometan, de esa manera ayudan a sus pastores, ayudan a las personas que están en liderazgo, y algo que deben hacer para combatir eso es desarrollar la cualidad de abandonar todo ejercicio de la arrogancia. Es importante, hermanos, que entendamos que todo lo que hacemos en la iglesia de ninguna manera sirve para nuestra gloria, para nuestra vanagloria, para nuestro orgullo. Si yo soy un gran músico y tengo la oportunidad de tocar en el ministerio de música en la iglesia, y me destaco ante los otros músicos, pues gloria a Dios por el don que Dios te ha dado, pero eso no lo puedo usar a mi favor, para que la gente hable a mi favor y para ser exaltado por las personas. Si como pastor predicamos de una manera correcta y tenemos muchos seguidores porque nuestra predicación es elocuente, pierde sentido cuando nosotros usamos eso para nuestra gloria y nuestra vanidad. Debemos ser humildes en absolutamente todo el ejercicio de todo lo que hacemos en la iglesia. Es más, debemos pensar que siempre estamos cortos en cuanto a nuestro servicio y calidad del servicio para el Señor. Pedro está hablando en un escenario de la iglesia y está diciendo, vístanse de humildad. Lo que está haciendo énfasis es el problema para que las personas se sujeten y las personas se sometan, es que en su corazón son arrogantes y son orgullosos. Entonces, el anciano debe carecer de orgullo y de arrogancia para poderse someter al Señor y rendir cuentas a sus autoridades humanas. Los miembros de la iglesia deben carecer de arrogancia y de orgullo para someterse de una manera libre y voluntaria al liderazgo que Dios ha establecido en la iglesia. En esa definición y tener una justa estima del valor personal, pues hermanos, si nosotros nos miramos simplemente como humanos delante del Señor, nosotros no valemos nada realmente, por causa de nuestro pecado. Sin embargo, cuando nos vemos a través del sacrificio de Cristo, somos lo más valioso, porque Cristo murió en la cruz para otorgarnos salvación y vida eterna. La palabra enseña
que Dios nos ha amado desde siempre y ese es el valor que nosotros tenemos, el valor otorgado por nuestro Creador. Así que cuando hablamos de humildad, Pedro está diciendo, no es más importante el anciano, no es más importante el joven, no hay nadie más importante que otro, todos debemos sujetarnos y someternos, todos debemos rendir cuentas, todos debemos manifestar nuestro servicio de una manera clara y transparente porque somos una familia. El concepto de iglesia es un concepto de familia. Todos debemos ayudarnos, todos debemos bendecirnos, todos debemos obrar de una manera que no haya orgullo y vanidad en nosotros. Si hoy en día el servicio que estás prestando en la iglesia está lleno de vanidad y de orgullo, es un servicio que no agrada al Señor y que no vale la pena realmente. Yo no puedo pensar de mí mucho mejor de lo que realmente debería ser. Debo darle valor a mi vida de acuerdo a lo que Cristo me otorga. En Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, vemos un claro ejemplo de lo que es la humildad. Por cuestiones de tiempo, pues no lo podemos leer todo. Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al 11, les animo a que lo lean, pero quiero mencionar simplemente un par de versículos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el ejemplo perfecto. Cristo, a pesar de la posición que tenía como Dios, renuncia a ese privilegio, se somete a la voluntad del Padre y se humilla a sí mismo tomando forma de hombre. ¿Por qué razón entonces nosotros debemos creernos más de lo que realmente somos simplemente porque tenemos un don, una habilidad o ocupamos una posición en la iglesia? Pedro en este versículo estaba citando Proverbios 3:34. Cuando Pedro habla de igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, él está haciendo referencia a Proverbios 3:34. ¿Qué dice Proverbios 3:34? Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. En palabras más sencillas es, Dios resiste al orgulloso porque Dios detesta el pecado del orgullo y bendice al que es humilde. Uno de los grandes problemas que vemos desde el inicio de la creación es el orgullo. Justamente a través de Satanás, luego Eva, Adán y de ahí para adelante hay una cantidad de historias referentes al orgullo del ser humano. Dios abomina el orgullo. El orgullo más grande que podemos tener nosotros es saber que somos hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Nosotros no podemos vanagloriarnos de absolutamente nada. Nosotros no somos nada sin el Señor. Veamos un par de versículos más. Proverbios capítulo 6, verso 16 y 17. Dice la palabra, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Ahí solamente estamos leyendo 3, pero en Proverbios está diciendo los ojos altivos, la vanidad, el orgullo, la arrogancia. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Lo repito, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El énfasis de este proverbio es que debemos detestar totalmente el mal, y hay algunas cosas que están ahí categorizadas que él menciona. Una de ellas es la soberbia y otra la arrogancia. Dios aborrece, es como que detesta la arrogancia y la soberbia. ¿Por qué? Porque es que Dios perfectamente sabe que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios sabe que somos dependientes de Él, Dios sabe que somos frágiles, Dios sabe que realmente nosotros carecemos de poder alguno. El 2020 es una muestra de eso. Unos países con tanta tecnología, un planeta aparentemente muy lleno de tecnología, de grandes avances, de grandes logros, y de repente viene un virus y nos encierra a todos y nos acaba a todos y nos limita a todos y nos cohíbe a todos. Esa es la realidad de nuestra vida. Nosotros somos muy frágiles, este cuerpo es muy frágil, nuestro tiempo pasa muy rápido, envejecemos muy rápido, somos muy vulnerables a una cantidad de cosas, y sin embargo
vivimos llenos de vanidad. Hoy lo vemos en las redes, donde vemos hombres y mujeres mostrando su belleza física como si ellos la hubieran hecho. Realmente es un regalo de Dios. Esa concepción de la belleza delante de Dios no existe, porque delante de Dios todos somos hermosos porque somos su creación. Y es como que Dios dice: yo detesto que yo te hice, yo te creé y tú te llenes de vanidad y no me glorifiques a mí, que soy el que te ha dado y te ha provisto y te ha otorgado y te ha creado. Fue el orgullo, hermanos, lo que convirtió a Lucifer en Satanás. Isaías 14, verso 12 al 15. Isaías 14, verso 12 al 15. Dice la palabra: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, eso explica de una mejor manera por qué Dios aborrece la soberbia y la arrogancia. Cuando el Señor hace sus ángeles, hace a uno muy especial para que ejerciera autoridad en esos ángeles, y ese lucero, Lucifer, pues se crea el cuento de ser muy hermoso y muy inteligente, muy sabio y está por encima de todos, y él se cree digno de adoración. Cuando veíamos la definición de humildad, hablaba de tener una justa estima del valor personal. Satanás no tenía una justa estima de su valor personal. Satanás cree que él es como Dios, quiere ser mejor que Dios, más grande que Dios, y eso es una abominación. De ahí nace el orgullo, del deseo de querer ser más de lo que nosotros somos. El orgullo también es alimentado por el mundo, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, 16. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, todas aquellas cosas que son vanidad, que son motivo de orgullo y arrogancia, no provienen de Dios, sino provienen del mundo. Así que cuando yo soy soberbio, soy arrogante, lo que estoy demostrando es que soy un hijo de Satanás y que soy un hijo de este mundo. Dios quiere que nosotros seamos humildes como una contraparte de ese orgullo. Dice el texto: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A mí me causa un poco de gracia pensar en hacer fuerza Dios y nosotros, porque dice Dios resiste. Entonces, la muestra es como de un elefante a un microbio. No se puede comparar, nosotros realmente no podemos hacerle resistencia al Señor, pero Él está usando un término para expresar de que Dios no va a permitir que el soberbio avance, que el soberbio se salga con la suya. Por eso muchas de las cosas que nosotros emprendemos o hacemos o llevamos a cabo no prosperan, porque están llenas de soberbia, porque están llenas de vanidad, porque están llenas de orgullo y porque no queremos someternos de una manera libre o voluntaria. Pensando en el matrimonio requiere sumisión. Pensando en la relación padres e hijos, esa relación necesita sumisión. Si nosotros estamos llenos de vanidad y arrogancia, no nos vamos a someter, no nos vamos a sujetar, y por lo tanto Dios va a ser nuestro enemigo, porque Dios detesta el orgullo. Cuando hablamos de Dios resiste a los soberbios, pues esa palabra viene de soberbios, viene de soberbia. La definición de soberbia es altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Tratemos de imaginarlo. La altivez tiene que ver con mirar a las personas desde arriba y creerlos más importantes que los demás. Y me gusta esa definición, me parece curiosa cuando dice apetito desordenado de ser preferido a otros. Cuando uno tiene apetito desordenado es una persona que come a cualquier hora, que come equivocadamente y que no tiene una disciplina en su alimentación. En este caso está haciendo como ese símil con esa situación y dice, es una persona que no tiene orden en su corazón, en su mente, no tiene entendimiento y se está comparando con los demás y quiere ser
más querido, más adorado y preferido por encima de las demás personas. Una persona cuando está llena de orgullo, cuando está llena de altivez, cuando está llena de vanidad, pues le es difícil humillarse y no ser reconocido. Eso es frustrante para una persona llena de orgullo, que las cosas le salgan mal, que las cosas que él hace no sean reconocidas o que haya alguien por encima de él. La soberbia es un apetito desordenado. Nosotros debemos tener satisfacción respecto a nuestra vida y a lo que Dios nos da en la vida. El envanecimiento por la contemplación de las diferencias con los demás es lo que nos lleva al orgullo y a la vanidad. Cuando yo me dedico a compararme y a buscar personas que estén por debajo de mí en mi intelecto, en mi desarrollo físico o en simplemente mi percepción, llega el envanecimiento. Un gran problema que tenemos en nuestra realidad como seres humanos es como nosotros discriminamos y menospreciamos a los demás. Hemos vivido épocas de esclavitud terribles. Tuve la oportunidad de visitar un lugar en estos días y había un museo donde se revelaba la historia de África. Y era terrible ver esa historia de cómo los hombres africanos que fueron traídos a estas tierras eran embutidos en unos galeones apretados, sin alimento, sin comida, con enfermedades y eran tratados como animales. Una de las cosas que se hacía para atemorizar a los demás es que si había un esclavo rebelde, lo mutilaban, le cortaban los brazos, le cortaban las manos y esa era una muestra para que los demás tuvieran temor y no fueran a ser rebeldes con sus amos. Eran tratados como animales y considerados personas sin alma. Pero ¿de dónde surge eso? Del orgullo, de la soberbia, de la altivez y de la vanidad. Es triste ver en un país como Colombia como una persona, por ser famosa, por ser reconocida, por ocupar un cargo político, por salir en la farándula, en ocasiones vemos esos videos donde está mal parqueada y la persona manifiesta realmente la naturaleza de su corazón cuando dice: usted no sabe quién soy yo, y asumen una posición de estar por encima de los demás. Pensémoslo, si hay un servidor público, es una persona que ocupa una posición, no merece pleitesía simplemente por ocupar una posición. Una persona que sale en televisión, pues simplemente es una persona que tiene un oficio que implica salir en televisión, pero eso no implica que debamos tratarla de una manera muy especial. Una reina de belleza, pues sí, se ganó un concurso donde su belleza es reconocida, pero eso no significa que esté por encima de los demás. Todo eso se debe básicamente a que no tenemos entendimiento bíblico. Dios nos hizo para someternos unos a otros y estar sujetos los unos a los otros en ese entendimiento de la igualdad como el cuerpo de Cristo. Aunque en esa igualdad Dios establece autoridades que debemos también respetar y someternos a ellas. El exceso en la magnificencia, en la suntuosidad o en la pompa también es otra definición de la soberbia. Entonces, una manera en que se ve la soberbia o la arrogancia es cuando nosotros mostramos de manera excesiva o usamos de manera excesiva ciertas cosas. Es curioso cuando nosotros vemos personas que son supermillonarias, como el dueño de Facebook, lo vemos andando en pantuflas, en camiseta y unos shorts, y lo comparamos con algunas figuras de la música que están llenos de cadenas y oro y se ponen dientes de metales y muestran los carros y sus videos son con Lamborghinis. ¿Qué es lo que están comunicando? Vanidad, orgullo, arrogancia, soberbia. El problema de eso, hermanos, es que Dios dice en su palabra: Dios resiste a los soberbios. Contrario a eso, dice: y da gracia a los humildes. Recordemos que la gracia se define como recibir algo que yo no merezco. Entonces, Dios le da a aquel que es humilde un montón de cosas que posiblemente él no se merece, sin embargo Dios se las da. Recordemos que humildad es cualidad de la persona en cuanto a carecer de arrogancia y orgullo y tener una justa estima del valor personal. Miren, hermanos, realmente delante de Dios nosotros no nos podemos ni comparar porque somos un insecto.
Sin embargo, Dios coge a esos insectos y les da un lugar de honor y privilegio que somos sus hijos. Nosotros debemos de pensar de nosotros de la manera correcta, de la manera bíblica y a los ojos del Señor. Y no podemos vanagloriarnos por eso. Así que una responsabilidad que tiene el creyente es la de someterse humildemente al Señor y a las autoridades en la iglesia. Y el ejercicio de eso es resistiendo a los soberbios, apartarnos de la soberbia para no ser resistidos por Dios, y recibir la gracia siendo humildes delante del Señor. En el versículo 6 se nos habla de otra responsabilidad y es que debemos humillarnos bajo el poder de Dios. Debemos humillarnos bajo el poder de Dios. Dice el texto, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es interesante cuando yo buscaba definiciones, esa palabra de humillarse se ilustraba a través del acto de bajar la cabeza o de ponerse de rodillas ante una persona. Está asociado justamente por el reconocimiento al valor que tiene una persona, por su posición, por su edad, por su autoridad. Cuando vemos algún tipo de cultura que no es la nuestra, antiguamente también muchas personas hacen venia a otras reconociendo su posición y su autoridad como una muestra de respeto. En el Antiguo Testamento se evidencia que cuando un anciano entraba a un lugar, las personas se ponían de pie para honrar a las personas. Hoy en día queremos es que nos besen los pies, que nos besen las manos, que nos atiendan, que nos sirvan, y pensamos que porque tenemos cierta cantidad de seguidores en una red social somos mejores que los demás y debemos ser tratados con excepciones a los demás. Eso ofende el carácter de Dios. Y en la iglesia eso no puede suceder. En la iglesia no puede haber soberbia, no puede haber arrogancia, no puede haber vanidad, todo debe ser humildad. Y nosotros nos humillamos delante del Señor. Esa palabra, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, es una advertencia. Nosotros nos llenamos de orgullo y vanidad porque no tenemos entendimiento de quién es Dios. Ya lo estudiamos hace algún tiempo, las cualidades y atributos de Dios, de su carácter, y vimos que hay una cantidad de atributos que solo le pertenecen a Él y que nosotros carecemos de ellos. Cuando yo entiendo quién es Dios y lo que puede hacer y lo que representa, pues no me queda de otra que humillarme delante de Él. Nosotros somos hasta arrogantes para orar porque le exigimos a Dios, porque obligamos a Dios y queremos que Dios haga mi favor. Decimos cosas como que declaro y confieso, como que si simplemente por decir eso ya Dios está obligado a hacerlo. No, nosotros le rendimos cuentas a Dios. Él no es nuestro mayordomo, Él es el Dios poderoso. Así que, hermanos, cuando dice humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, es que yo me inclino delante de Él, reconozco su autoridad, reconozco su señorío y reconozco que Él tiene el poder para hacer un montón de cosas. Dentro de esas cosas es eliminarme, si es necesario, o que me metan una prueba bien difícil, si esa fuera su voluntad. Yo no puedo ser tan atrevido de ponerme por encima del Señor. Dice, ese para es muy importante, hay que subrayarlo porque nos habla del propósito. Dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si yo me humillo, seré exaltado. Es lo contrario al pensamiento humano. Nosotros queremos ser exaltados todo el tiempo y vemos la humillación como una muestra de debilidad. Pero Dios está diciendo, humíllate primero y la exaltación vendrá después. Entonces, ¿qué cosas importantes hay que entender? Primero, que debemos humillarnos. Segundo, que estamos bajo la autoridad de Dios y esa humillación es solamente para Dios. Disculpen. Yo debo humillarme delante de Dios, únicamente a Él. Él es el único digno de ser alabado, honrado, glorificado, exaltado. Yo debo brindarle respeto a las personas, por supuesto, a las autoridades, pero hablándolo en términos espirituales, en términos de exaltación y de adoración, únicamente al Señor. Y dice la palabra que Él es poderoso, la mano de Dios es poderosa para obrar y el entendimiento del poder de Dios me lleva a humillarme delante de Él. Ahí hay un propósito, dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios se exalta, hermanos. Así que si tú estás pensando en ser exaltado, la mejor exaltación no es la de este mundo, es la exaltación de Dios.
es la obra de exaltación que hace el Señor. Nosotros hacemos un montón de cosas para ser exaltados en el trabajo, en los estudios, en nuestras relaciones, en la iglesia. Y pensando en los términos de la iglesia, que es lo que está hablando Pedro, todo lo que yo haga no debe ser hecho para buscar el beneficio de ser exaltado y reconocido. Entonces, si yo predico un día el domingo, eso no es para que la gente me llame pastor y me exalte. Si yo limpio las sillas, no lo hago para que la gente me mire y diga, no, y miren cómo él sirve. Si hago un almuerzo congregacional, yo no me pongo allá en primera fila a repartir platos para que la gente vea que también sirvo. Es reconocer que lo que hago siempre será carente, siempre estaré corto y que Dios necesita y requiere siempre mucha más exigencia en cuanto a lo que yo hago para Él. Así que si siempre estoy corto, no tengo cómo vanagloriarme o cómo exaltarme. Siempre voy a estar en deuda. Y como siempre estoy en deuda, pues nunca lograré llegar a ese nivel que me permita ser reconocido y exaltado. Hermanos, hoy en día hay iglesias, denominaciones muy grandes, con grandes terrenos, grandes templos, con enormes congregaciones, y pues sé que esos escenarios son peligrosos para la naturaleza pecaminosa de nuestro corazón, pero absolutamente nadie se puede vanagloriar por la obra del Señor y nadie se puede apropiar del éxito de cualquier desarrollo que tenga la obra del Señor. El hecho de que haya una iglesia pequeña no significa tampoco nada, simplemente que todo lo que sucede en la iglesia es para la gloria, la honra y el Señor. Y si Dios quiere exaltarme, va a ser en su tiempo. La clave está en esta expresión, cuando fuere el tiempo. Dios exalta a las personas cuando estén listas para ser exaltadas. Dios exalta a las personas cuando estén listas para ser exaltadas y cuando sea el momento para que sean exaltadas y a través de esa exaltación se glorifique al Señor. Primero la cruz, hermanos, y luego la corona. Primero el sufrimiento y después la gloria. Miren el ejemplo de Moisés. Él estuvo primero 40 años en Egipto y el Señor lo humilla y le trabaja el carácter para que tenga lo que es la humillación y está 40 años hablando con las ovejas durante 40 años para luego ser llamado al ministerio. José, que llegó a ser un hombre tan importante, por lo menos tuvo que haber estado unos 13 años también en todas esas pruebas que pasó antes de llegar a la posición que el Señor le otorgó. Así que nosotros debemos estar sacando todo el tiempo el orgullo y la vanidad que hay en nosotros. Por favor, deja de compararte con los demás, deja de juzgar a los demás, deja de estar pensando que eres mejor que los demás. Es terrible esas personas que todo el tiempo critican y juzgan y hablan de lo que tú hiciste mal, de lo que no hiciste, y ellas nunca hacen nada malo. Nunca la embarran, nunca se equivocan, son perfectas. Eso está raro. El orgullo no necesariamente se tiene que expresar con la boca, sino con las actitudes, con los comportamientos y la manera de vivir. Debemos ser humildes, debemos abandonar la soberbia y la arrogancia. Una de las evidencias de orgullo es nuestra impaciencia para con Dios. Cuando yo estoy exigiéndole a Dios, es una muestra de orgullo. Yo no puedo ser impaciente con Dios, hermanos. Dios hace sus cosas cuando Él quiere, por eso está haciendo el énfasis cuando fuere tiempo. Yo no puedo estar diciéndole al Señor, necesito que me cures mañana, necesito que hagas esto en una hora. Habrá situaciones en la vida que requieren esos tiempos. De pronto usted ahorita tiene que hacer una diligencia importante y solo tiene una hora para eso y le dice, Señor, te pido que en esta hora se lleve a cabo eso. Pero hablando en las cosas importantes de la vida, Dios se toma su tiempo para hacer las cosas. Así que esa espera en el tiempo para que se realicen las cosas es una prueba para nuestra paciencia y para revisar nuestra humildad. Cuando uno tiene afán, pues es natural que quiera las cosas rápido. Pero en este caso se habla de que uno cree que tiene el control de las cosas y por eso es impaciente con Dios y le exige a Dios. Debemos aprender a esperar con paciencia. Una de las evidencias de orgullo es nuestra impaciencia para con Dios. Por eso los sufrimientos son la escuela de la paciencia. Humillarse es someterse. Humillarse es reconocer al Señor. Nosotros nos humillamos a Dios porque Él es poderoso. Ahí lo dice en el texto, bajo la poderosa mano de Dios.
Miremos unos versículos, Hebreos 13:6 y Salmos 40:17. Hebreos 13:6 y Salmos 40:17. Dice Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué menciono este versículo? El texto dice, podemos decir confiadamente. Cuando yo soy orgulloso, cuando yo soy soberbio, estoy comunicando que las cosas tengo control yo. Es decir, que la confianza está puesta es en mí mismo. Dios quiere que confiemos es en Él. Dejemos la soberbia y el orgullo y la arrogancia de creer que todo lo solucionamos nosotros y todo se trata de nosotros. Todo se trata del Señor. Cuando yo humildemente confío en el Señor, es la manera correcta de exaltarle. Dice el Salmo 40:17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes. Me llama la atención lo que dice el Salmo cuando dice no tardes, como dándonos a entender, siempre el problema que nosotros tenemos es la cuestión del tiempo. Y aquí el salmista dice, yo tengo afán, Señor, por favor no tardes. Sin embargo, es entendible que el salmista lo que está diciendo es, Señor, hágase tu voluntad en tu tiempo. Dios tiene un momento para cada cosa, Dios tiene una manera para hacer las cosas. No puedo ir en contra de la voluntad del Señor porque eso es arrogancia, eso es soberbia y Dios abomina, detesta la soberbia y la arrogancia. Así que debemos humillarnos, hermanos, bajo el poder de Dios. En el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Es interesante ver esta palabra porque habla de echar. Está haciendo una ilustración de algo que simplemente boto y me deshago de ello. Esa palabra ansiedad quiere decir afán, es una palabra sinónima, pero afán al estado de destrozarse. No sé si ustedes se han dado cuenta que las personas que sufren de ansiedad son unas personas que se comen las uñas. Las personas que sufren de ansiedad son las que empiezan a mover el pie así y todo el tiempo empiezan a mover un esfero así. O hay unas muestras compulsivas. ¿Por qué uso el ejemplo de las uñas? Hay personas que tienen destrozados las uñas realmente, o sea, se comen ya hasta los dedos. Justamente porque de esa manera sueltan o botan esa ansiedad. En esa definición de ansiedad es el afán al estado de destrozarse. Lo que está haciendo referencia es ese estado de fuera de control, un estado en el cual me expongo al peligro y un estado en el cual hago cualquier cosa, una locura. Entonces Dios dice, echa todo ese afán, toda esa preocupación, todo ese estrés, échalo sobre mí. Entonces, querida familia, yo te animo en este momento a que revises tu vida. Si tú no estás durmiendo, si no encuentras sosiego, si no encuentras paz, si no encuentras alegría, si no entras gozo, si estás preocupado, si estás lleno de estrés, hoy es el día para echar eso. Esa palabra me gusta, echarlo, sácalo a patadas de tu vida y por amor a Dios empieza a confiar en Él. Si nosotros nos ponemos a pensar en qué vamos a comer mañana, en los estudios de nuestros hijos, en si me vacuno o no me vacuno, en si me van a dejar o no me van a dejar, en si me van a engañar o no me van a engañar, en si tengo para comer o no tengo para comer, en si voy a conseguir pareja o no voy a comer, pues nadie duerme, nadie come, nadie hace nada porque va a ser un manojo de nervios permanente. Nuestra fe no puede estar depositada en las personas, ni en las organizaciones, ni en las estructuras del mundo, ni en nosotros. Tiene que ser en Dios. Entonces, una muestra más de soberbia, de arrogancia, es cuando nosotros le damos más poder a esos pensamientos que a los pensamientos de paz que nos brinda el Señor. Si no descansas en Dios, eres un arrogante y orgulloso. Cuando nosotros tenemos entendimiento de Dios, podemos vivir en paz, podemos estar tranquilos. Y el texto dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda es toda. Hermanos, ahorita otra vez nos encerraron, otra vez el pico del COVID.
que la vacuna no sabemos ni cuándo va a llegar, si la van a comprar o no van a comprar, si la van a vender o no la van a vender, si va a ser gratis o la van a cobrar. Yo estoy en el grupo 5 de la fase 7, o sea que a mí me toca que me vacunen en el 2054. Hermanos, las cosas del día, entonces no sé, me dio el COVID, entonces me va a morir o no me va a morir, me dio tos, entonces será que ya tengo el COVID. Este año 2021 empezó muy mal porque el 20 fue la patada, entonces terminé sin trabajo, terminé sin esposo, terminé sin empresa, Entonces, hermanos, ese es el escenario en el cual Satanás te gobierna. Dios te gobierna en un escenario de paz, de esperanza, de confianza. Dios no quiere que vivamos en ansiedad. Esa palabra ansiedad también se explica como un estado de agitación, de inquietud o de zozobra del ánimo. Entonces, estoy bien, estoy mal. Estoy bien, estoy mal. Y me pongo contento y me deprimo. Escuché la canción y ya empiezo a echarme bolas. Vi una escena en el televisor y ya me acordé de cuando me pasó algo malo. Salió una noticia en la televisión, entonces ya me hago un caos. Entonces mi ánimo anda de aquí para allá. No, hermanos. Tienes que tener estabilidad emocional, y quien te da estabilidad emocional es el Evangelio. El Evangelio es sanidad de emociones. No puedes seguir dándole poder a tus emociones, a tus sentimientos, a las falsas doctrinas, a las cosas que ocurren en el mundo, a Satanás ni a la vanidad de tu corazón. Dios quiere que eches todo eso de tu vida porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo que más ansiedad nos debe generar es estar en la presencia del Señor y estar con Él. Eso sí debe generarnos ansiedad. Que uno esté preocupado por orar, preocupado por estudiar la palabra, preocupado por congregarse, preocupado por ofrendar, preocupado por ayunar, preocupado por velar, preocupado por predicar, preocupado por discipular, preocupado por evangelizar. Eso sí debe generarnos ansiedad, pero no el comer, no el que vamos a vestir, no el que con quién me voy a casar, o si me voy a quedar solo, o si me van a traicionar, o si me van a fallar. Eso no debe generarnos ansiedad, hermanos. La palabra lo dice: aunque padre y madre me dejaren, con todo eso el Señor me recogerá. Quiero mencionar 4 cosas que nos explican el entendimiento de que Dios tiene cuidado de nosotros. No están en el texto, he usado otros textos, porque el texto simplemente dice: porque Él tiene cuidado de vosotros. Para explicar esa frase de una manera sencilla, Dios no está diciendo que cuida de nosotros simplemente, sino que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, cuando uno va a enviar una encomienda y quiere hacer un énfasis de que tienen que tratar ese objeto con mucho cuidado, escribe frágil. ¿Eso cómo debe ser tratado? Con mucho cuidado. Dios nos tiene en sus manos y nos lleva con mucho cuidado. Dios no nos coge con una mercancía y echa a ver para allá o nos tira. Él no se desespera con nosotros. Él nos trata siempre con mucho cuidado. Miren, yo les confieso mis pecados. Ya saben que en la pandemia otro de los asuntos que ocurrió en mi familia fue tener una mascota, un perro. Para mí no ha sido fácil adaptarme a eso. Y hay momentos en que él no es fácil porque es un cachorro. Y en mi mente quisiera que él simplemente cumpliera órdenes e instrucciones. Entonces me frustro, y en esa frustración no me nace tratarlo tan bien. Quisiera como botarlo por la ventana. Pero entiendo que es un ser vivo y que tengo que tratarlo lo mejor posible. Pensemos en la mente de Dios. Cristo mismo fue enviado a la cruz por amor a nosotros. Nosotros somos amados de nuestro Padre Celestial. Dios expresa su amor para con nosotros. Él no nos va a tratar a las patadas. Él no nos va a tratar groseramente, duramente, violentamente. Él nos trata con cuidado. Él tiene cuidado de nosotros. Pero ojo, si tú no te sometes, si tú no te sujetas, si tú no te revistes de humildad, si eres soberbio y no eres humilde, y no das reconocimiento a la mano poderosa del Señor, pues no esperes que las cosas salgan tan bien. Dios tiene cuidado del que quiere ser cuidado por el Señor y es obediente al Señor.
La palabra dice que el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios sigue cuidando de la humanidad. Pero yo no puedo pretender ser tratado con tanta dulzura y delicadeza siendo orgulloso, siendo soberbio. No le pidas a Dios que te trate de cierta manera cuando tú tratas a Dios de la manera incorrecta y no le das honor como Él lo merece. Así que quiero mencionar rápidamente cuatro maneras de entender cómo el Señor cuida de nosotros. Y quiero acompañarlo con un versículo. Primero, hay que entender que Dios cuida de nosotros porque Dios nos da el valor para enfrentar nuestras preocupaciones con franqueza y no huir. Dios cuida de nosotros o tiene cuidado de nosotros porque Dios nos da el valor para enfrentar nuestras preocupaciones con franqueza y no huir. Es decir, una manera en la que Dios cuida de nosotros es dándonos valor para enfrentar las circunstancias. Isaías 41:10 dice, Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, más claro no puede estar. Nosotros no podemos dudar de que Dios tiene cuidado de nosotros. O sea, ¿tiene sentido para ti el por qué Dios dice, echa toda ansiedad? Cuando Dios me dice, estoy contigo, yo te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, pues hermanos, pues yo boto toda la ansiedad. El problema es que nosotros no creemos que Dios está con nosotros, que Dios nos esfuerza, que Dios nos ayuda, que Dios nos sustenta. Nosotros ponemos nuestra confianza en las personas o en las cosas. Por eso estamos llenos de ansiedad. Entonces, si yo deposito toda mi fe en mi esposo y dudo de mi esposo, pues vivo en ansiedad. Si yo pongo todas mis esperanzas en mis hijos y mis hijos me fallan, pues vivo lleno de ansiedad. Si yo pongo mi esperanza en un gobierno, en un partido político, en una empresa, en un sueldo, en un carro, en mi físico, en todas esas cosas que fallan y que no van a estar siempre, pues vamos a vivir con ansiedad. Quiero decirle que tu esposo no va a estar contigo siempre. Quiero decirte que la empresa no va a estar contigo siempre. Quiero decirte que tus hijos no van a estar contigo siempre y el carro tampoco. Son cosas que se marchitan, que se acaban, que desaparecen. Pero Dios siempre va a estar contigo. Por esa razón podemos echar toda ansiedad y confiar plenamente en que Dios tiene cuidado de nosotros. Otro entendimiento que debemos tener de por qué echar la ansiedad y Dios tiene cuidado de nosotros es porque Dios nos da la sabiduría para entender las situaciones. Dios cuida de nosotros dándonos sabiduría, no solamente valor para enfrentar las preocupaciones, sino sabiduría. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces, ¿por qué debo botar la ansiedad? Yo no debo quemarme el cerebro en pensamientos y estresarme pensando y alimentando la mente de lo que podría ser, y es que si pasa esto, y es que si esto, y si lo otro, y si no da, y si no llega. Mírenlo de la vacuna ahorita, usted no tiene que ponerse en pensar en la vacuna, si es la marca La Bestia, o si es de Pfizer, o si es de Moderna, o si viene el Reino Unido, o si la van a hacer en un laboratorio aquí en Colombia y va a salir chiviada. Eso no es para estresarse, hermanos, ni para vivir en ansiedad. Dios te pondrá la vacuna que sea, cuando sea el momento, si la necesitas, te dará entendimiento de eso, convencimiento de eso. Dios nos da sabiduría, pero recuerden que Santiago también dice que nuestra sabiduría es animal y diabólica. Sigue confiando en tu sabiduría y vas a estar en problemas y lleno de ansiedad. Otro argumento es que Dios nos da la fuerza para desarrollar el contentamiento en cualquier situación. Dios nos da la fuerza para desarrollar el contentamiento en cualquier situación. Es decir, Dios es el que nos capacita para aceptar las situaciones y sacar lo bueno de ellas y estar contento aún en medio de las situaciones. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que aprender a disfrutar de la vida, hermanos, cuando sabemos que Dios es el que nos da la vida. Miren, muchas personas salen de vacaciones y ni disfrutan las vacaciones por estar pensando en el trabajo. Una persona
no disfruta de sus relaciones con otras por estar pensando en una relación que no tuvo éxito. Una persona no disfruta su empleo por estar pensando en un empleo que anhela y que quiere. Tenemos que aprender a desarrollar el contentamiento y de esa manera abandonamos la ansiedad y entendemos que Dios cuida de nosotros. Una más, pueden ser 50 más, pero solamente quería compartir 4 con ustedes. Las repito, Dios nos da el valor para enfrentar nuestras preocupaciones con franqueza y no huir. Dios nos da la sabiduría para entender las situaciones. Dios nos da la fuerza para desarrollar el contentamiento en cualquier situación. Y Dios nos da la fe para confiar en que Él hará. Dios nos da la fe para confiar en que Él hará. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros es un acto de fe. Pero no es una fe tonta, hermanos, ignorante, es una fe verdadera. Dios ya ha demostrado y sigue demostrando constantemente por qué es digno de confianza, por qué podemos depositar nuestra fe en Él. Ya envió a su Hijo, ya resucitó, nuevas son sus misericordias cada mañana. Tuvimos un año 2020 donde Dios nos bendijo, nos prosperó, nos multiplicó, nos ayudó, nos acompañó, nos protegió y aún así seguimos viviendo en ansiedad y creyendo que Dios no nos cuida y no tiene cuidado de nosotros. Encomiéndate al Señor, confía en Él y Él hará. El 2021 no descansa en una vacuna, hermanos. No descansa en las decisiones del gobierno. Descansa en el Señor. Este 2021 va a ser un buen año, no porque haya unas cábalas de prosperidad, sino porque Dios está con nosotros. Así que el 2020, 2019, 18, 17, 16, 73 son buenos. Siempre van a ser buenos si nosotros entendemos que debemos echar toda ansiedad en Él. Cuando yo me quedo con algo de ansiedad, no va a haber bendición y no va a haber paz. Por eso Dios dice toda ansiedad. No se trata, hermanos, de darle a Dios todas las cargas para que Él haga todo. Es importante que Dios trabaje en nosotros tanto como que obre por nosotros. Entonces, tú cumple tu parte y Dios cumple la suya. Tú no tienes que estar supervisando si Dios hace su parte. No te preocupes, Él hace la suya. Él sigue siendo Dios. Pero enfócate en la parte que te corresponde. Es decir, ser responsable con tu cristiandad. La responsabilidad del creyente es la parte que a ti te corresponde. Para terminar, hermanos, la angustia jamás ha solucionado algún problema. La angustia en sí misma no soluciona nada. La ansiedad es un pecado porque niega la sabiduría de Dios. La ansiedad es pecado porque niega la sabiduría de Dios. Pensamos que Dios no sabe. La ansiedad es pecado porque niega el amor de Dios. Cuando yo estoy ansioso, estoy comunicándole a Dios como que Dios no me ama. Eso es pecado. La ansiedad niega el poder de Dios. Y ya lo vimos acá, la mano poderosa de Dios es un énfasis. Cuando yo vivo en ansiedad es que estoy dudando del poder de Dios. Yo no puedo pensar que Dios no es capaz, que Dios no le importa o que Dios no sabe. La ansiedad es algo innecesario. Por eso el Señor está diciendo, echa toda ansiedad. Usted bota lo que no sirve. Por favor, deshazte de lo que es innecesario. Pero tienes que ser responsable en eso. Queridos hermanos, toda la gloria y la honra sean al Señor por su preciosa palabra.